Cantaré la maravilla. En el nombre del Señor vamos a cantar. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Para mí dejó la gloria, en la cruz por mí murió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el cielo cantaré con grande amor. Me salvó con gracia eterna cuando errado y vil me vio. Con su mano fiel y tierna al camino él me guió. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el cielo cantaré con grande amor. Con su mano fiel y fuerte yo el río cruzaré. Más allá con Cristo siempre mis amados yo veré. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador. Con los santos en el cielo cantaré con grande amor. Amén. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia el hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador.
tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Oír al médico de amor que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar tu enfermedad, lleno de gracia y bondad, el Salvador bendito. Confía tú en su bondad, del mal serás librado. Tu fe te salva, ve en paz, Jesús te ha sanado. Él tiene toda potestad, puede sanar tu enfermedad, lleno de gracia y bondad, el Salvador bendito. La amarga copa del dolor, Jesús fue tu bebida, y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Él tiene toda potestad, puede sanar tu enfermedad, lleno de gracia y bondad, el Salvador bendito. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Él tiene toda potestad, puede sanar tu enfermedad, lleno de gracia y bondad, el Salvador bendito. La Iglesia de Cristo, que se reúne aquí en Owasso 401 Owasso Road, pues le da la bienvenida a todos. Y no es que el edificio sea la iglesia, lo hemos dicho al cansancio. La iglesia no es este edificio, no es este terreno donde nos reunimos. La iglesia es todo aquel que ha obedecido el Evangelio, toda aquella persona en el cual radica o vive el Espíritu de Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo, dice Pablo a los Corintios. Así que la iglesia lo es usted, lo soy yo, no es el edificio. Así que hoy, al estar aquí, hermanos, es una gran bendición. Bien pudiéramos estar reunidos en Dona o estar reunidos en Far o en Westlaco. La iglesia está reunida allá. Hoy está aquí reunida en Álamo y hemos venido a este lugar para que juntos adoremos. Hemos presentado parte de nuestra adoración al cantar a Dios, al orar a Dios, al participar de estos emblemas, al traer nuestra ofrenda. Estamos participando de nuestra adoración a Dios. Y claro, hemos de hacerlo, hermanos, como un verdadero adorador. Un verdadero adorador, hermanos. Para eso hemos visto Juan 4, 23 y 24, que más adelante lo voy a leer. Porque hemos presentado, hermanos, lecciones que tienen que ver con nuestra adoración a nuestro Dios. Porque es importante adorar. Es importante que nosotros adoremos a Dios de la manera correcta, de la manera en que el Señor nos ha indicado. ¿Cuánto tiempo hizo para llegar aquí? No sé, el hermano Tony, ¿cuánto tiempo hizo para llegar aquí? ¿Verdad? O el hermano Arismendi, o
con la familia García Castellanos para llegar al edificio aquí, hermano. Imagínense, comparado a los que vienen de Mission, el hermano Efraín y su familia, y ahí la hermana Mónica también que viene de Mission, y sé que también por ahí Freddy viene desde Mission, ¿verdad Freddy? Más o menos, de allá más o menos 25 minutos, 27 minutos. Pues que bueno, otros vienen de Dona, otros vienen de Far. Que bueno, estamos aquí, hicimos el esfuerzo de estar aquí. Pero ¿sabía usted que antes solamente había un lugar donde tenía que uno ir a adorar a Dios? No importara donde estuviese, tenía que ir allá a ese lugar. ¿Y sabe cuál era ese lugar? Jerusalén. Si usted era judío, de la descendencia de Abraham, tenía usted que ir, en el Antiguo Testamento tenía que ir a Jerusalén a presentar su ofrenda, sus sacrificios, presentar sus primicias e ir allá al templo, al lugar que Dios había dicho. Imagínense quién podría ir. Pues muy difícil. Y si usted era samaritano, tenía que ir a un monte también a adorar a Dios. Pero Jesús cambiaría todo. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente. Juan 4, 21 al 24 dice: Jesús está hablando con una mujer, la mujer samaritana, allá en el pozo de Jacob, parece ser que es el pozo de Jacob. Se hace esta conversación, tratan varios temas, y uno de esos temas es este, que Jesús le dice a esta mujer: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a llegar la hora, va a llegar el momento, y ya es, donde se va a adorar al Padre, y no va a ser ni en este monte, ellos estaban en el monte Gerizim, ni va a ser en el monte de Jerusalén, se le va a adorar al Padre. Y aquí tomo en pantalla estos montes. De hecho es el monte Gerizim, de mi lado derecho el monte Gerizim, que estaba enfrente de otro monte, el monte Ebal. Los montes, hermanos, en el Antiguo Testamento tienen significado. Hay montes, podríamos desarrollar una lección de los puros montes, de qué se hacía o qué pasó en los montes. En el monte Gerizim, hermano, los samaritanos habían escogido para adorar allí a Dios. Desde mucho atrás, cuando los dos reinos se dividieron. Era un reino, pero se dividió. Un reino se fue al norte y adoraban Gerizim, y el reino del sur se apartaron y adoraron en Jerusalén. También el monte Gerizim es conocido como el monte de las bendiciones, y el monte Baal, el monte de las maldiciones. Cuando el pueblo de Dios se portaba bien, el profeta les hablaba desde el monte Gerizim y decía: estas son las bendiciones de Dios. Cuando el pueblo se portaba mal, el profeta se subía, o el siervo de Dios se subía al monte Baal y pronunciaba las maldiciones que venían de parte de Dios por su desobediencia. Nada más por decir algunos datos. Pues vemos aquí entonces, hermanos, y leemos todo el pasaje. A la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, hermanos. Así que llegaría el momento, hermanos, en que ni en Gerizim ni en Jerusalén se iban a presentar para adorar a Dios. Ya no va a ser el dónde o el lugar, no es el dónde, sino el cómo y el qué, lo que realmente importa, hermanos. Déjenme darle un paseo por el Antiguo Testamento. ¿Está listo? Para darle un paseo por el Antiguo Testamento brevemente. Quiero que me ponga atención para que vea cómo fueron dándose las cosas a través de la narración bíblica hasta ahora. ¿Por qué nosotros adoramos aquí? ¿Por qué nosotros adoramos cantando? ¿Por qué nosotros adoramos orando a Dios? ¿Por qué adoramos celebrando la mesa del Señor?
haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahorita. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no participaban de la mesa del Señor? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se traían sacrificios de animalitos? ¿No se ha preguntado? Vamos a ver brevemente, hermanos. Esto es una enseñanza grandísima a través de la Biblia, a través de la Escritura, para poder ver cómo fue desarrollándose esto con respecto a la adoración a Dios. Pero tengo 15 minutos, hermanos. Imagínense en 15 minutos todo lo que es este libro, que es muy complicado, ¿verdad? Pero brevemente, hermanos. La línea del tiempo. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Ellos presentaron ofrenda a Dios. Ellos vinieron a adorar a Dios en el libro de Génesis. ¿Y qué trajeron, hermanos? ¿Qué trajeron ambos? Dice la Biblia, hermanos, Génesis 4, el 3 y el 4, aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Aquí tenemos, hermanos, el primer ejemplo en la Biblia de adoración, de traerle a Dios una ofrenda y que Dios se agrade de ellas. La ofrenda de Caín fue rechazada, no fue aceptada. La ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Y qué le trajo? Ovejas, de lo más gordo de ellas. Yo no he visto aquí que el hermano Palomares traiga algo así. No, eso fue en el Antiguo Testamento. Si leemos más adelante en Génesis capítulo 8, cuando Noé sale del arca, cuando pasa todo ese periodo del diluvio, 40 días y 40 noches, y luego todo el periodo de que las aguas bajaran, los animales allí en el arca, Noé y su familia en el arca, cuando todo acabó y cuando las aguas bajaron, ¿qué hizo Noé al bajar del arca? Mire lo que dice en Génesis 8, 18, 21. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Un altar, me imagino algo así, algo en alto, de piedras, una tras otra. Y dice, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto. Holocausto es el animal consumido, quemado a fuego, ¿verdad? Vaya la redundancia, quemado, consumido completamente en adoración a Dios. Y luego dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato. ¿Usted ha oído a algunos hermanos cuando oran aquí que dice, Señor, recibe esto, adoración común? Olor grato, ¿lo ha oído? Bueno, yo creo que de aquí lo toman, o de aquí lo tomamos. O sea, en lugar de que nosotros ofrezcamos un animalito, como los animales que ofreció Noé, nosotros ofrecemos una ofrenda espiritual, un sacrificio espiritual. Dice que cuando el animal se quemaba, hermanos, dice que era olor grato a Jehová cuando el animalito se quemaba. Entonces, eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Edificó un altar y dice, y percibió Jehová olor grato. Pues tenemos a Caín y Abel, tenemos más adelante a Abraham, en Génesis capítulo 12, hermanos. Conocemos a Abraham, que fue sacado o llamado de la tierra del Ur de los Caldeos. Y allá va Abraham, hermanos, a donde Dios lo iba guiando. Y dice la Biblia, que a donde quiera que llegaba Abraham, hermanos, ofrecía siempre un altar, un sacrificio a Dios. Este era Abraham, un adorador completo. Donde quiera que llegaba, adoraba a Dios. Mire, aquí está el ejemplo. Génesis 12, 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Más adelante, el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte y al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Donde quiera que iba Abraham, hermanos, era lo que hacía. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en este tiempo? Bueno, vamos a sacrificar. Normalmente llegamos, vamos a darle gracias a Dios orando, vamos a cantar himnos. Bueno, ¿por qué ellos no hacían eso? ¿O por qué la Biblia no dice? Bueno, porque era la forma en cómo ellos
adoraban a Dios, edificando altares, quemando el animalito en el altar, y ese fuego que consumía el animal, ¿verdad? Ese humo, ese olor, dice que era de olor grato a Jehová. Y así tenemos también a Jacob, hermanos, en Génesis 35. Su familia y él adorando a Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjese aquí, Dios le está dando la orden: ve y sube a Betel y allí haz un altar al Dios que te apareció. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Puedes imaginarse a Jacob diciendo a su familia: Dios me ha mandado que le edifique un altar allá en Betel, así que vamos, cámbiense, quiten los ídolos y preparémonos todos para ir a adorar a Dios, a edificar un altar. Es lo que hizo Jacob. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Bueno, y finalmente llegamos aquí hasta el Éxodo, hasta Moisés. Fíjense cómo fue desarrollándose la historia y cómo todos ofrecieron holocausto, ofrecieron sacrificio. No se habla de mesa al Señor, no se habla de la ofrenda que nosotros haremos cada primera de la semana. Esta era otra forma de adorar a Dios. Había ciertos elementos que caracterizaban la adoración a Dios, hermanos, en aquellos momentos. Llega el Éxodo, llega Moisés, hermanos. Moisés recibe los 10 mandamientos y la demás ley, hermanos, 613 mandamientos, y allí se le especifica muy bien a Moisés. Se pone en orden todo lo que era la adoración, todo lo que el pueblo debía hacer en adoración a Dios. Ahí se establece el lugar donde tenía que adorar a Dios, un sacerdocio para que ministrara los sacrificios y las ofrendas, todos los sacrificios, los animalitos que él pedía, las ofrendas que él pedía y las fiestas que debía celebrar el pueblo. ¿Cuándo? Cuando Dios le dio a Moisés las leyes. Así que se le da un lugar. Dios le dice en Deuteronomio 12:5: donde Dios escogiera el lugar para adorar, allí tú vas a ir y adorar. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a una familia, la familia de Leví, para que fuesen los sacerdotes que ministraran en el tabernáculo. Y también, hermanos, definió muy bien los sacrificios que tenían que hacer. Y siempre en esos sacrificios tenía que haber derramamiento de sangre. Es raro, dirá usted, ¿cómo que derramamiento? Sí, se tomaba de la sangre del animal, hermano, y se rociaba ahí en las paredes. Imagínese usted presentar una adoración así: tomar el animal, degollarlo, tomar su sangre y rociarla, hermano, un salpicadero de sangre. Eso es lo que veía el adorador, eso es lo que hacía el adorador. Imagínense aquí nosotros haciendo esto. Pues no, ¿verdad? Pero todo eso fue en su momento, hermano. La sangre era un elemento muy importante, hermano, porque sabe que usted que en la sangre está la vida del ser, en la sangre está su vida. Así que todo esto, hermanos, se definió allá en el libro de Éxodo. Pero sabe que todo esto, hermanos, todo esto que se dio en el Antiguo Testamento, todo fue sombra. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Sombra, todo lo que era el Antiguo Testamento, hermanos, fue una sombra de lo que habría de venir. Y aquí les pongo un ejemplo de qué es una sombra. La sombra es el reflejo de la persona. La sombra no es el ser. Nada más es lo que se refleja del ser. Todo el Antiguo Testamento fue una sombra. Sombra de lo que habría de venir. Lo real, lo verdadero. Bueno, aquello sí fue ordenado por Dios, pero todo eso apuntaba hacia algo que vendría mucho mejor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Y es aquí donde entonces podemos ver que Jesús le dice a esta mujer: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Todo eso que tú hacías, todo lo que hacemos los judíos, ya no va a ser.
Ya no se necesitará venir a este monte y hacer lo que se hace hasta ahorita. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que entonces, hermanos, llegamos hasta aquí. Llegamos al momento en que el Señor Jesús va a cambiar, va a dejar atrás todo ese sistema de adoración, todo ese sistema de sacrificios, esas ofrendas, esas fiestas que los judíos hacían en el pasado, y ahora viene otra forma de adorar a Dios. Dice Pablo a los colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesús clavó el pecado en la cruz, nuestro pecado, pero también clavó la ley y sus ordenanzas. Todo lo que en el Antiguo Testamento se había dado. Por eso dice el versículo 16 del mismo Colosenses 2. Por tanto, debido a que Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que entonces, del Éxodo, lo que se le dio a Moisés y en la ley, hermanos, quedó atrás. ¿En qué momento? Cuando Cristo muere en la cruz. Y de ahí, un nuevo régimen. Un nuevo testamento, hermanos. De ahí en adelante la iglesia es edificada por Cristo Jesús. La iglesia ahora es la encargada de adorar a Dios. Y se le dice cómo. Se le dice que oremos, se le dice que cantemos, se le dice que celebremos la mesa del Señor, se le dice que debemos participar de la ofrenda y se dice que tenemos que ser edificados con el mensaje y con la palabra de nuestro Dios. Cambian las cosas. Es diferente. Antes, holocaustos, el sacrificio, las ofrendas, un lugar, Jerusalén, un sacerdocio, el sacerdocio levítico. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, cambia todo. Pero no olvidemos, todo aquello era una sombra de lo que habría de venir, hermanos. Así que hoy podemos presentarnos y dar nuestra adoración a nuestro Dios haciendo lo siguiente. Pero la verdadera adoración a Dios comienza con nuestra vida misma. Puedo presentarme como un cantor, buen cantor. Puedo presentarme yo adorando a Dios plenamente, cumpliendo con estos actos de adoración que están aquí. Pero si mi vida no es una adoración continua a Dios, hermanos, no resultará. Le he enseñado que esto es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Era la forma de adorar a Dios. A esto se le llamaba holocausto. Holocausto se le llamaba en la Biblia. ¿Y qué significa holocausto? Literalmente significa quemado por completo. ¿Qué presenciaba el adorador? Bueno, aparte de presenciar, primero tenía que hacer su altar. Piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, poner leña y sobre esa leña poner el animal que él mismo degollaba, que él mismo mataba y lo ponía sobre el altar y le prendía fuego. ¿Qué veía el adorador? Veía el altar, el fuego, pero veía también el animal que se consumía completamente, que se quemaba completamente. Él sabía que al hacerlo con sinceridad y con fe, con amor, Dios se iba a agradar de ese holocausto, viviendo en la obediencia que Dios le marcaba. Era la forma de adorar. ¿Esto ha cambiado, hermanos? Bueno, le he dicho hasta aquí que sí. Pero, hermanos, tiene que ver con nuestra adoración también el día de hoy. Tiene que ver. Quiero que se lleve este pensamiento en su corazón.
¿Usted está viendo esta imagen? ¿Qué era lo que hizo Noé, lo que hizo Abraham, lo que hizo Abel, lo que hizo Jacob, lo que hizo Isaac, lo que hacía David en el Antiguo Testamento? Pero mire lo que es ahora en el Nuevo Testamento. Y mire la frase que le digo. La verdadera adoración a Dios comienza con nuestra vida misma. No somos adoradores aquí nada más por venir y cantar. No, nuestra adoración ya viene desde casa, ya viene desde nuestra vida cotidiana. Allí ya está nuestra adoración. Mire el texto. Romanos 12:1. Pablo hablando a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, le ruego por favor, dice, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo. Ahora ya no es el animalito que usted trae. Ahora ya no es el fuego que usted hacía con esos leños y les prendía ahí fuego. No, ya no es el altar mismo. Ya no va a ser el testigo, ya no va a estar ahí presenciando cómo se consume aquel animalito. No, ahora usted es ese animalito. Ahora usted ocupa el lugar del sacrificio mismo. Ahora, hermanos, las cosas ya no son como antes. Ahora yo mismo debo presentarme ante Dios para consumirme completamente. ¿En qué? En servicio y en adoración a Dios. Fíjense lo que dice el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, en sacrificio vivo. Y ese sacrificio debe ser santo, agradable a Dios. ¿Se acuerda que decíamos como olor fragante? Bueno, ahora yo consumiéndome en un servicio vivo, no muerto, vivo, en mi andar, en mi plática, en mi servicio, en mis acciones, viviendo para Dios, porque dice, es vuestro culto racional. Y hay aquí una manera de cómo yo puedo ahora ser un adorador a Dios. Ciertamente me pide que le cante, que venga y participe de la mesa del Señor, que venga y traiga mi ofrenda. Son parte de mi adoración a Dios. Pero sabe que si esto yo lo hago sin que yo me entregue a mí mismo, yo me entregue a Dios en un servicio y una adoración continuo, hermano, esto no resulta. Es necesario que yo entienda que ahora yo no voy a traer el animalito para sacrificarlo. Ahora yo mismo he de entregarme en vida, en servicio y en adoración a Dios. ¿Por qué cree estos pasajes lo que dicen? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O este pasaje de Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con él, o estamos en contra de él. O este pasaje de Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la va a salvar. Así que, hermanos, díganme, ¿han cambiado las cosas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Bueno, literalmente sí. Pero tiene un alto simbolismo lo que pasó en el Antiguo Testamento, el holocausto. Ahora ya no es físicamente, ahora yo soy ese holocausto. Ahora yo soy el que debo consumirme en vida, completamente en adoración a Dios. Cuando yo vengo aquí el domingo a adorar, hermanos, es simplemente el resultado de mi vida que yo traigo viviendo todos los días. Lo que yo hago aquí hoy, cantar, orar, la mesa del Señor, es la punta del iceberg, hermano. Realmente, de todo lo que hay detrás, una vida entregada a Dios. Así que si yo no me presento a adorar,
Si yo no hago el esfuerzo por venir el primer día de la semana, es porque hay un problema, hay algo de fondo que tengo que arreglar. No sé si se da cuenta de lo que estoy diciendo. Esto que venimos a hacer hoy, a presentarnos a este lugar, es el resultado de lo que yo vengo viviendo todos los días con mi Dios, porque yo soy un sacrificio vivo que se está consumiendo todos los días de mi vida en adoración a Dios. Y hoy, primer día de la semana, es el resultado de esa vida. Y por eso le canto, y por eso participo de la mesa, y por eso escucho su palabra, porque me estoy consumiendo en adoración. Mi vida, mi ser, mi tiempo, mis fuerzas, todo en adoración a mi Dios. Mas ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pongámonos de pie.